Entonces, aquí tenemos una definición. Voy a tratar de poder visualizar una imagen asociada, digamos, a eso que mencionan como composición. ¿Sí? Entonces aquí estamos mirando, ¿cierto? Entonces el petróleo es una mezcla de hidrocarburos saturados, insaturados, aromáticos, resinas, alfaltenos y otros componentes como el azufre, el oxígeno, nitrógeno y pequeñas trazas de metales sólidos en suspensión. Entonces aquí miramos nosotros en esta gráfica cómo está distribuida la composición del crudo. Entonces, si miramos, hay entre un 84 y 87% de lo que es carbono, un 11 y 14% de lo que es hidrógeno y una pequeña porción asociada, digamos, a otros elementos, entre esos el azufre, el nitrógeno, el oxígeno y los metales. Entonces, es importante tener en cuenta que el hidrocarburo nos está indicando que tiene de pronto algunas impurezas y que van a estar asociadas dependiendo, digamos, a las características de la zona geográfica donde se vaya a encontrar. Entonces, aquí vamos a poder visualizar algunos tipos de impurezas. Entre esas están impurezas de tipo oleofílica y impurezas de tipo oleofóbicas y otras oleofílicas, ¿sí? Oleofóbicas serían que no son compatibles con el crudo y oleofílicas serían que sí son compatibles o tienen, digamos, algunas similitudes desde el punto de vista de solubilidad, es decir, que se podrían mezclar. Entonces, entre las impurezas de tipo oleofóbicas tenemos las relacionadas a lo que son las sales de características inorgánicas, es decir, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, los carbonatos, los sulfatos, todas estas sales pueden estar presentes, digamos, en el hidrocarburo y su contenido puede variar, ¿cierto? Entre 10 y 1000 libras asociadas a sal por barril de crudo. Entonces, la parte del agua también es considerado una impureza de tipo oleofóbica, naturalmente porque el agua no se mezcla o no tiene solubilidad con el crudo, y la parte de los sedimentos, aquí también los vamos a relacionar desde el punto de vista de una sal, ¿sí? Entre las impurezas de tipo oleofílico están aquellos compuestos de azufre, fósforo y aquí vuelven a repetir porcentajes de fósforo y de azufre, los compuestos organometálicos, los ácidos nafténicos, los compuestos nitrogenados y algunos compuestos oxigenados de características no ácidas. Entonces, aquí podemos visualizar y mirar, digamos, cuáles son esas impurezas que estarían asociadas como tal a los hidrocarburos, dependiendo, digamos, de los puntos donde se encuentre geográficamente. Aquí vamos a empezar. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque nos interesa llegar a algunas observaciones relacionadas con las impurezas, porque como el tema que queremos desarrollar va a ser lo referente a lo que son las parafinas y los alfaltenos, dado, digamos, la problemática que me generan. Entonces, María Camila, como Jorge no le sirve el micrófono, pues vamos a escuchar la dulce voz de María Camila, que nos va a ayudar, digamos, a leer los párrafos que estamos aquí colocando, digamos, en el tablero. Entonces, María Camila nos ayuda para ir, para no cansarnos siempre con la misma voz de siempre, que es la mía. Uy, qué bueno, Brian ya llegó, entonces sí, Brian también ya... Ahí ponga a Brian, a Brian. Excelente. Brian, profe, Brian. Entonces, empecemos con María Camila, que es nuestra voz dulce, tierna y cariñosa, y ya entonces sabiendo que Brian está ahí ya y que le sirve, digamos, el micrófono, pues también nos participa, porque Jorge me dice que tiene problemas sí nos escucha, pero tiene problemas con el micrófono. Brian, por favor, en el chat colocar sus nombres completos y apellidos. Es la forma de tomar la asistencia y que quede evidenciado que participaron ustedes, digamos, de esta clase. ¿En la aplicación? Entonces, impurezas. Sí, en la aplicación, ahí en la parte del chat. Entonces coloca usted su okay. nombre
¿Listo? Y escuchamos a María Camila entonces. Oleofílicas. ¿Sí me escucha? Muy pasito, de pronto le toca acercarse más al micrófono. Pero es que los tengo inalámbricos. Ah, ¿los tienes inalámbricos? Bueno, entonces toca acercar un poquito más un poco más el... No, pero ¿sabe qué, María Camila? Ahorita cuando empezaste... Listo, ahora sí la escuchamos fuerte y claro, ahí escuchamos. Bueno, sí. Impurezas oleofílicas. Sales inorgánicas. No, estamos acá, entonces, en esta. Es que no me sale más. Solo me sale eso. Porque más abajito, baja un poquito más. Grabación... No, profe, no me baja más. Me dice la grabación. Yo leo. Listo, los depósitos. Mira. Brian entonces nos va a ayudar. Sí, yo leo. Los depósitos orgánicos están formados por parafinas, ceras parafínicas, ceras microcristalinas y nastenos, material asfáltico, asfaltenos y resinas, crudo, agua, arena y sedimentos. Por lo tanto, se puede considerar como conglomerados del material orgánico e inorgánico que se separan del crudo y se adhieren a cierto tipo de superficies que se encuentran en contacto con el fluido en condiciones estáticas o dinámicas. Sí. Las características del crudo y sus condiciones de fluido caudal, velocidad y número de Reynolds determinan la deposición de sustancias y algunos de los problemas que podrían representarse en el manifold de producción, como la corrosión, deposición de parafinas, resinas y ácidos nafténicos. Listo, gracias, Brian. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a mirar que nos están diciendo, ya de hecho nos mencionan, digamos, la parte de la composición del crudo, nos estaban hablando, digamos, de las impurezas oleofílicas, de las impurezas oleofóbicas. Nos vamos a concentrar en este momento en lo que serían un poco lo referente a las impurezas de tipo oleofílicas, ¿sí? Es de aquellas que tienen afinidad con los hidrocarburos, es decir, están asociados desde el punto de vista a compuestos orgánicos. Entonces, estas impurezas vamos a encontrar que nos van a generar lo que son los depósitos como tal orgánicos, que es lo que dice aquí el párrafo, ¿sí? Y en el párrafo también vamos a identificar que estos compuestos de características orgánicas están definidos, son denominados en dos grupos, lo que son las parafinas y lo que es el material de tipo asfáltico. Dentro de las parafinas vamos a encontrar que están las ceras parafínicas, las ceras microcristalinas y los naftenos. Y dentro están los alfaltenos y las resinas, ¿sí? Digamos que estos son los contaminantes de tipo orgánico que pueden generarme depósitos y que como tal esos depósitos se forman aglomerados, es decir, se aglutinan y se van a adherir. Entonces, si se adhieren, digamos, a la superficie de las tuberías, de los equipos, pues me van a generar, digamos, un problema bastante fuerte en relación a que van a generarme obstrucción. Aquí me dice que las características del crudo y sus condiciones de fluido, caudal, velocidad y número del reino están determinadas por la deposición de sustancias. Vamos a ver si aquí yo puedo corregir. Deposición, no lo puedo recordar. De sustancias y algunos de los problemas que podrían presentarse en el manifold de producción, como la corrosión, la depositación de parafinas, resinas y ácidos nafténicos. Entonces, aquí simplemente para hacer como el preámbulo de lo que puede generarme la parte de los compuestos de depósitos orgánicos. Vamos a mirar, digamos que una forma de clasificación de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, vamos a ver si aquí me lo deja tomar. Entonces,
Yo podría clasificar los hidrocarburos en hidrocarburos de características saturadas, ¿sí? Y características no saturadas. Entre las características saturadas vamos a tener las parafinas, los naftenos, y entre los no saturados las oleofinas y a los aromáticos. Vamos a visualizar desde ese punto de vista que en Colombia la gran mayoría de crudos parafínicos está ubicado en algunas zonas particulares de nuestro territorio, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá. Que los crudos parafínicos en Colombia están localizados en su mayor parte en la región nororiental, piedemonte, llanero y suroccidente del país, y se caracterizan por contener contenidos desaturados. Entonces, vamos a mirar acá en un mapa, si me deja llevarlo hacia allá, digamos, las características de esos crudos y su ubicación como tal, que es importante que nosotros la empecemos a visualizar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, si me deja subir esto acá, sí, sí, claro. Entonces, aquí tenemos la ubicación, digamos, de ese tipo de crudos parafínicos en nuestro territorio. Entonces, nos está diciendo que están concentrados en lo que es el piedemonte llanero, toda esta zona de Casanare, Arauca, ¿sí? Norte de Santander, y nos está diciendo también que en el occidente, es decir, en esta parte de Balcón, en la parte de abajo del territorio colombiano. Aquí me menciona también en la parte de los Santanderes, lo que es la Colorada Lizana, Lizama, toda esta zona hace referencia, digamos, al tipo de crudo parafínico. Entonces, ya teniendo claro, digamos, la ubicación, teniendo claro que, digamos, gran parte de nuestro territorio tiene, digamos, estos elementos de crudo parafínico, y sabiendo, digamos, que las parafinas son de una u otra forma algunos elementos que me generan problemáticas desde el punto de vista de la generación de los depósitos orgánicos. Vamos a mirar acá y vamos a leer una definición de lo que corresponde a lo que son parafinas. Entonces, esperemos ahora sí que María Camila tenga ese micrófono listo, cargado para Profe, no escuchar me sale. la voz. ¿Cómo así que no le sale? O sea, ya le envié la imagen de que no me sale cargada nada. Muestre, No a sé ver, si es vamos a el ver. internet. A ver, Mire lo vamos que a le mandé mirar. por WhatsApp. Así Listo, me vamos a sale la mirar. foto. Es que se demora un poquito. Pero ya sale. Uy, por fin escuché Brian a está ahí. Brian. Oye, Brian, María que Camila, me quedó no me llegó motivadísimo a nada. seguir a hablar. Sí, María métase al Camila, grupo métase al grupo del WhatsApp. sí, el de Así WhatsApp. me Yo sale. pensé que era el O del sea, chat. no me sale de ahí. No. Pero Porque tienes no que me dejó darle, enviar tienes que bajar ir bajando. Es que por eso te digo, o sea, no me sale solo me sale esa imagen, o sea, y me sale arriba cargando, la grabación está a punto de comenzar y sale la bolita cargando. Y ahí no he Bueno, sí, ahí pasado. sí ya es un problema del internet, pero bueno, pero sí te escuchamos fuerte y claro. Listo, Pero entonces no, abusemos de Brian, que es el que tiene el micrófono. No sé si Jorge ya lo pudo solventar, pero creería que no. Entonces, en este momento estamos mirando lo que es la parte de la definición de la parafina. Entonces, si quiere, Brian, lo escuchamos fuerte, como todo un Ok. locutor. El término parafina proviene del latín parum affinis, que significa que tiene poca afinidad, pues son características por ser un material inerte y muy estable, es decir, poco reactiva ante la mayoría de agentes químicos, debido a que resisten al ataque de ácidos y bases. Sí, sigue. No me aparece más, profe, y no me ¿No? deja Bueno, bajar o subir, como dice usted. listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí me dice que las parafinas cuentan con la presencia de pequeñas cantidades de aceite,
Dice, los compuestos de azufre, oxígeno y nitrógeno y de compuestos policíclico aromáticos, la cantidad de estos componentes varía según el tipo de origen del crudo. Dice, las parafinas también se caracterizan por no ser inflamables, no oxidantes, no corrosivas, no explosivas, no tóxicas, no asfixiantes, no irritantes y no reactivas. Son solubles en cloroformo, en éter, en benceno y sulfuro de carbono. Tienen un punto de ebullición de mayor a 750 grados Celsius, ¿sí? Su punto de congelación está entre 48 y 58 grados Celsius. Su punto de inflamación es de 204 Celsius y su punto de autoignición es de 245. Dice, estos compuestos también son denominados como alcanos. Su fórmula general, CnH2n+2, la molécula más simple es el metano. Cuando los átomos de carbono son menores a 5, la parafina se encuentra en un estado gaseoso, y cuando presentan un número de carbonos mayor a 16, son extremadamente viscosas en condiciones de presión y temperatura normal. Entonces, ojo, las parafinas son afines a nosotros porque realmente, digamos, es la base de lo que están constituidos, digamos, los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá una clasificación. Nosotros los hemos mencionado, digamos, como alcanos, ¿sí? Estructura de alcanos. Sin embargo, vamos a mirar una clasificación de lo que son las parafinas como tal, ¿sí? Me confirman si, por ejemplo, Brian ya está viendo el tablero, ¿ya le alcanzó a cargar el resto o no? No, a mí no me profe, carga, nada. ahora me sale Bueno, ese. Solo bueno, quedó en listo. parafina, el significado ya. Solo me sale. Listo. No importa. De todas maneras, Ahí. yo estoy generando, digamos, el video. En el video les va a quedar, digamos, la información para que quede como lo que es el material, ¿de acuerdo? Entonces, si quiere, téngame paciencia y al menos sígame escuchando y ya, digamos, después que le mande el video, ya puedan poder visualizar esto que les estoy mostrando. Entonces, aquí me indica que la clasificación de las parafinas, podemos tener, digamos, una clasificación asociada desde el punto de vista de la cantidad de carbonos que la constituyen. Entonces dice, las parafinas cuentan con longitudes de carbono 18 hasta 60, las cuales son consideradas en la industria como las principales formadoras de los depósitos en el manifold de producción, líneas de producción y transporte. Su peso molecular se encuentra entre 320 y 800 unidades de masa atómica. A temperatura ambiente se encuentran en estado sólido. Esta es una de las principales causas por las cuales tienden a formar depósitos una vez el crudo llega a la superficie. De acuerdo a la cantidad de carbonos y el tipo de crudo que se esté manejando, se puede establecer el tipo de daño que pueden causar, y de una u otra forma denota la diferencia entre las ceras parafínicas y las ceras microcristalinas. Entonces, vamos a mirar acá en una imagen asociada, digamos, a una clasificación en lo que podríamos dividir lo que se conoce como ceras parafínicas y ceras microcristalinas, ¿sí? Entonces, las ceras parafínicas, digamos, tienen un porcentaje de parafina lineal que está entre el 40 y el 60%. Tienen un porcentaje del 2 al 15% en lo que son las parafinas ramificadas. La parte de cicloparafinas del 2 al 8%. Hay unas características ahí asociadas a la parte de punto de fusión, el peso molecular y el número de carbonos. Si miramos las ceras microcristalinas, digamos, tienen una menor porcentaje de parafinas lineales y tienen, digamos, desde el punto de vista ramificado también una relación asociada entre 15 y 30%. ¿Sí? Como tal, existen dos tipos de parafina, ¿sí? Entonces, una que se denomina parafina liviana
y otra que se define como parafina media. Ya vamos a mirar las características asociadas a cada una de estas tipos de parafina, ¿sí? ¿Aún siguen sin ver el tablero? Ya apareció la tabla de características. Bueno, a mí me Ok, apareció ya. listo. ¿Y a María Camila? María Camila nos abandonó. María No, profe, Camila. acá estoy. Ah, está presente, Acá estoy. presente. Listo, Sino que es Jorge que me también. sale ese. Jorge también nos está diciendo ahí que sí, que ya está viendo la tabla. Ok, listo, gracias. Entonces, mirábamos que les mencionaba que existe dos tipos de parafinas, ¿sí? Las parafinas livianas, ¿sí? Vamos a colocar acá tipos de parafina. Entonces tenemos las parafinas livianas que se destilan entre los 200 y los 360 grados centígrados y son utilizadas, son las que utilizamos en la fabricación de lo que son las velas, las que nosotros conocemos. Esa es la parafina liviana. Y está la parafina media, que se caracteriza por ser viscosa, tiene diferentes usos como carburante, pero nos dice que es necesario hacer un precalentamiento. Se usa como carburante para la industria, ¿sí? En las centrales eléctricas también se utiliza, tanto eléctricas y de gas, y en las plantas de calefacción locales. Entonces, esos son un poco, digamos, la descripción y los usos de lo que es la parte de los tipos de parafina. Entonces, por otra parte, vamos a mirar algunas características asociadas, digamos, a lo que son las parafinas, ¿sí? Entonces vamos a mirar a continuación algunas características como tal que son de interés. Entonces, entre las características químicas de la parafina, vamos a mirar la relación que existe entre las características físicas y químicas y que pues deben considerarse porque dependiendo, digamos, de estas propiedades es que vamos a identificarlas en los procesos de precipitación y depositación que éstas realizan sobre la parte de las tuberías y equipos asociados a los procesos. Entonces, una primera característica es la parte de la solubilidad. Dice que la solubilidad, como ya se mencionó, digamos, anteriormente, la parafina es insoluble en agua, es decir, es hidrofóbica debido a que los compuestos no polares se disuelven en solventes orgánicos. ¿Listo? Entonces la solubilidad de la parafina es hidrofóbica, ¿sí? No se mezcla con el agua y es debido, digamos, a su composición como tal. La densidad de las parafinas es menor en comparación a la del agua, entonces está alrededor de los 0,7 gramos por mililitro, teniendo en cuenta que la del agua es 1. El punto de ebullición, dice, los puntos de ebullición en las parafinas aumentan en la medida que lo hacen los átomos de carbono. Es decir, en el evento en que tengamos una parafina con más carbones, pues lo que va a hacer es que va a aumentar ese punto de ebullición. Dice, las moléculas de mayor peso molecular presentarán mayores áreas superficiales, es decir, una mayor atracción intermolecular. Las parafinas ramificadas son las más compactas, pero su punto de ebullición es menor con respecto a las parafinas lineales, debido a las fuerzas intermoleculares son menores. Otra característica asociada, digamos, es el punto de fusión, ¿sí? Brian, si quiere, ayúdenos ahí para que ustedes no sientan que estoy yo solo aquí. Punto de fusión. Punto de fusión. Sí, señor. La cantidad de aceite presente afecta directamente el punto de fusión de las parafinas. Los puntos de fusión aumentan en relación al peso molecular, pero no en la misma proporción que el punto de ebullición.
El punto de fusión de las cadenas parafínicas ramificadas se ve afectado debido a que esta se funde a mayor temperatura que la parafina normal con el mismo número de átomos de carbono. El punto de fusión de las parafinas está por debajo de los 160. Una vez la parafina se solidifica, toma forma de cristales alargados con apariencia de placas o agujas largas. Sí, sigue. Punto de fluidez. Sí, señor, sigue. Okay. Es la temperatura a la cual el crudo deja de fluir. Las moléculas dejan de agitarse adquiriendo un estado semisólido, ayudando a la formación de los cristales de parafina que anulan los efectos de la tensión superficial y de viscosidad. Punto de cristalización. Temperatura a la cual se forma el primer cristal de la parafina a una presión determinada. Ocurre al enfriar una solución saturada, incrementando el movimiento molecular, logrando la aproximación de las cadenas cristalinas hasta formar aglomeraciones críticas, iniciando la nucleación. El punto de ebullición y fusión de las parafinas y en general de los alcanos aumenta su peso molecular. El punto de fluidez, el punto de cristalización y punto nube depende de la temperatura de saturación de los componentes y la tasa de enfriamiento. Estos se deben tener en cuenta a la hora de selección del tratamiento. Ok, gracias, Brian. Entonces, vamos a mirar ahí una imagen que en este momento ya estoy colocando. Sí. Espérenme un segundo. Entonces, aquí tenemos una imagen que está asociada, digamos, como de forma esquemática muy general al proceso de extracción del hidrocarburo desde el yacimiento y llevándolo ya, digamos, a la parte de la superficie de las facilidades donde tengo montado. Entonces, me está indicando las dificultades que pueden haber o los puntos donde se pueden precipitar como tal las parafinas. Entonces, hay un primer punto, digamos que la depositación de estas parafinas se podrían dar también desde la parte del fondo de pozo, ¿sí? Aquí, digamos, donde ustedes ven esta flecha, ¿sí? Digamos, desde el yacimiento se pueden estar presentando, digamos, estas precipitaciones, y si se precipita, digamos, en el fondo del pozo, en el yacimiento, en la formación, pues me va a generar un problema desde el punto de vista de que el pozo pueda recolectar el fluido de la roca porosa. Entonces, si se presentan, digamos, estas obstrucciones en la formación, entonces lo que básicamente va a generar es que no va a llegar el hidrocarburo para poder ser recolectado en el fondo de pozo. Entonces, es ahí donde, digamos, ya las personas asociadas a la operación del pozo van a generar, digamos, una alarma y una alerta porque el pozo empieza a decaer en su producción. Se deja de producir, digamos, la cantidad que se tiene proyectada. Entonces, una vez también, digamos, otro posible punto de alteración es ya, digamos, llegando a lo que se conoce en la parte de la zona del cabezal, ¿sí? Cuando está llegando, digamos, al cabezal, la parte próxima a llegar a la superficie, entonces se genera otro punto susceptible a la precipitación de la parafina. Entonces, ahí también pues va a generarse obstrucción y va a generar una limitación en el paso de los hidrocarburos como tal. Tenemos el otro que es en la parte de la zona del estrangulador, es decir, ya en el árbol de Navidad, aquí en la parte del árbol de Navidad, donde digamos se hace una reducción del caudal. Es una válvula como tal que está ubicada en el árbol de Navidad y se le conoce también con el nombre de choque o estrangulador, y es el que me permite regular el caudal del pozo como tal. Entonces, digamos, aquí hay una condición donde hay una caída de presión y hay una reducción en la parte de velocidad. Entonces, dadas las características y condiciones que se hacen operativamente en esta válvula, podrían darse también algunas condiciones que favorezcan la precipitación como tal de las parafinas, de lo que estamos hablando.
en la línea, digamos, una vez pasa ya el árbol de Navidad y el estrangulamiento o la zona de choque, digamos, dentro de la línea como tal, que hace la recolección del fluido para llevarla a los centros de producción o a la facilidad o a las baterías, pues también se va a llegar, vamos a dar las condiciones necesarias para que la parafina se precipiten. Entonces, aquí vamos a mirar que, digamos, este doctor Acevedo indica, digamos, algunos factores principales que pueden tener en cuenta o pueden de una u otra forma influenciar la precipitación y depositación de las parafinas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varios de ellos. Entonces, tenemos lo que es la temperatura, ¿sí? Tenemos la relación del soluto y el solvente, es decir, la cantidad asociada del hidrocarburo en relación al solvente, al soluto, que sería la parafina como tal, las características de presión, la cantidad de gas presente, digamos, en el del hidrocarburo, la presencia de agua, la acción de gomas y resinas y materiales asfálticos, la presencia de arena y arcilla y material orgánico, la pérdida de livianos, es decir, si perdemos livianos, perdemos solubilidad, porque acordémonos que los hidrocarburos de menor cadena son los que son o actúan como disolventes, ¿sí? El gradiente de temperatura entre la tubería y el aceite, digamos, sería otra condición que de una u otra forma puede influenciar la precipitación como tal de las parafinas. La parte de la tubería, es decir, su rugosidad y el tipo de tubería, los cambios en las condiciones de flujo, es decir, si tenemos un flujo laminar o un flujo turbulento, la composición química del crudo, la presencia de emulsiones, y aquí me hace referencia al empleo del gas lift, es decir, el gas que se utiliza para llegar a fondo de pozo y retirar, digamos, este gas a la superficie, ¿sí? Aquí entonces vamos a mirar que este listado de como tal puede asociarme, digamos, algunas problemáticas, o me puede favorecer, o dependiendo, digamos, como yo maneje el parámetro, podría favorecerse la parte de la precipitación, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá, digamos, que uno de los factores que más relación tiene, digamos, con esa depositación de las parafinas es la temperatura. Entonces, aquí en esta tabla vamos a poder mirar. Entonces, vamos a mirar acá en esta tabla. ¿Sí? En esta tabla vamos a mirar cómo la temperatura de la tubería puede influenciar la parte de los depósitos de la parafina, y a su vez también cómo, digamos, la temperatura del crudo va también a dar respuesta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice que en la temperatura de la tubería, dice por encima del punto de niebla, ¿sí? Por encima del punto de niebla de la tubería, entonces vamos a tener que la temperatura del crudo va a estar también por encima, digamos, no hay depositación. Es decir, que en la medida que yo mantenga caliente mi tubería y por ende haga una transferencia de calor al crudo, voy a poder facilitar que no se genere, digamos, depósitos. Entonces, si tengo, digamos, mi temperatura en la tubería por debajo del punto de niebla, entonces el crudo va a estar más caliente en el punto de niebla, se va a empezar a generar depósitos pequeños asociados, digamos, de alto peso molecular, es decir, se va a empezar a generar el problema de precipitación. Y por debajo o más frío que el crudo, es decir, si la tubería mía está más fría que el crudo, es decir, el crudo es más alto, la temperatura está más alta en el crudo que en la tubería, se van a generar grandes depósitos de parafina como tal, y va a haber, digamos, una consistencia pastosa y blanda de lo que se conoce como tal, como precipitación del material orgánico, ¿sí? Entonces,
vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Digamos, con este preámbulo asociado, digamos, a lo que es la parte de las composiciones de los crudos, las características de los crudos desde el punto de vista de los contaminantes orgánicos que puede tener. Y hoy hablamos un poco, digamos, de lo que es ese contaminante orgánico denominado parafinas, sobre todo cuando empezamos a hablar de parafinas que tienen un peso molecular o una composición atómica de 18 carbonos en adelante, ya que, digamos, genera, digamos, hidrocarburos bastante viscosos, teniendo en cuenta que podemos tener dos tipos, digamos, de parafinas que se pueden formar, lo que es la liviana, la que nosotros conocemos en la elaboración de las velas, y la parafina media. Miramos también unas características físico-químicas asociadas a la parafina, lo que es la solubilidad, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el punto de fluidez y el punto de cristalización. Miramos la ubicación de los posibles depósitos de esas parafinas y a su vez también miramos, digamos, los principales factores que de una u otra forma podrían incidir en la depositación de estas como tal. Luego, pues en la tabla miramos lo que fueron las características de estos depósitos de parafina en función de la temperatura. Entonces, vamos a mirar y a tener en cuenta, digamos, de qué manera es que me genera la temperatura una condición que puede favorecer o desfavorecer, digamos, la condición y presencia de lo que son estos depósitos orgánicos. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Quedaron dormidos? Sí, profe. No, ¿Sí quedaron dormidos? No, nada, aquí escuchándolo. Está escuchándolo, profe. Aló. Aló, Aló. 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 Sí, les estoy escuchando. En este momento voy a cerrar la grabación, ¿sí? Para tener, digamos, la libertad de lo que ustedes estén mencionando.